Romanos capítulo 1. Romanos, digamos que es el Evangelio amplificado, porque se expone la obra de Dios en toda su extensión hacia una humanidad necesitada de perdón, porque el juicio de Dios recae sobre ella por causa de su pecado. Y dice así el capítulo 1 de Romanos: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto, también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también dan su aprobación a los que la practican. Está aquí la palabra, oremos al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu Evangelio, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de ese Evangelio, Señor, tú nos has dado y nos has impartido fe para poder creer en nuestro Señor y así ser salvos, Señor, de la ira venidera. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esto es un don tuyo, no nuestra fuerza. Te damos las gracias, Padre, porque tú, a través de tu Evangelio, nos has dado, Señor, la oportunidad de poder conocerte y de poder arrepentirnos de nuestros pecados mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Por eso, como decía el apóstol Pablo, no nos avergoncemos del Evangelio del Señor, pues es tu poder para salvar. Padre, porque tu ira ya es manifiesta en todo el mundo, Señor. Una ira que está contra todos los hombres porque con impiedad, con injusticia, están sellando la verdad, la están acallando, Señor. Pero nada puede callar tu voz, nada puede callar tu juicio, Señor. Por eso muchísimas gracias por habernos librado de ese día de la ira venidera, por habernos librado de ese juicio, Señor, que está cayendo sobre una humanidad pecadora. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes como iglesia a mantenernos firmes en tu Evangelio, constantes en oración y fortalecidos en el Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, Padre. Ayúdanos a entender los tiempos en los que estamos viviendo para poder, Señor, agradarte en todo. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ayúdanos con sabiduría de lo alto, con sabiduría celestial, Señor, mediante tu Espíritu Santo, para comprender y entender tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Como anciano de la iglesia, como pastor, y no solamente yo, sino también el resto de hermanos ancianos, Luis y Javi, siempre que subimos a predicar, abrimos nuestros corazones a la congregación. No subimos aquí a impartir una clase magistral, sino a poner voz a lo que hay en nuestros corazones. Porque amamos a la iglesia, porque amamos al Señor. Y por esa razón siempre hablamos con sinceridad delante de ustedes de todo lo que hay en nuestros corazones. Y es por esa razón que en esta mañana yo les voy a abrir mi corazón ante una situación que creo que todos somos conscientes de lo que estamos viviendo, porque es una situación que, humanamente hablando, me causa dolor y también mucha preocupación. Porque creo que todos somos conscientes de que no estamos viviendo en unos tiempos muy normales. Creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo realmente en unos tiempos únicos por la excepcionalidad de los acontecimientos que nos ha tocado vivir y también porque es algo global, porque no podemos subir a ninguna parte de este mundo a poder librarnos no solamente del virus, sino de todos los acontecimientos que están sucediendo. Estamos atrapados en esta esfera llamada Tierra y donde todo el mundo está viviendo lo mismo, por lo tanto no hay forma de escapar. Es excepcional, único lo que estamos viviendo. Y no me refiero excepcional únicamente porque ahora mismo hay un famoso virus que está por ahí pululando y que nos está llevando a constantes cambios que estamos sufriendo en el devenir cotidiano de nuestros días, de nuestra vida, de nuestro día a día. Mascarilla sí, mascarilla no, vacuna sí, vacuna no. Es un desconcierto tal que afecta a nuestro día a día. No solamente me refiero a eso, sino sobre todo también a los cambios sociales radicales que estamos viviendo en nuestro tiempo. Nunca antes en la historia de la humanidad, nunca antes se ha vivido lo que estamos viviendo en estos tiempos. Cambios sociales radicales que precisamente aprovechando esta situación del COVID, de esta crisis mundial sanitaria, ha impuesto su agenda de pensamiento, sus tesis. Y eso es realmente preocupante. Y les confieso que estoy preocupado. ¿De qué agenda de pensamiento estamos hablando? Bueno, creo que todos somos conscientes, por ejemplo, de la mal llamada igualdad de género, donde para que la mujer sea respetada,
para que sea igual que el hombre, necesariamente hay que menoscabar al hombre. Eso no es igualdad. O también está el mal llamado feminismo. Por ejemplo, con el famoso movimiento extremista Me Too, donde se defiende a la mujer precisamente haciendo lo mismo que con el feminismo, atacando al hombre, culpabilizando al hombre, argumentando que el ser humano masculino es malo por naturaleza y que la mujer sufre las consecuencias. Estamos hablando de la agenda que habla del aborto libre o de la consolidación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Estamos hablando de los enfrentamientos raciales, el famoso movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, donde como con el movimiento feminista, para defender a una de las partes, en este caso a las personas de raza negra, se criminaliza necesariamente a las personas de raza blanca. También está en esta agenda que se nos ha impuesto, que se nos está imponiendo, el famoso movimiento transgénero, donde cada cual es digno de considerarse lo que considere, es libre de considerarse hombre, mujer, asexual, pansexual, lo que le plazca. Les confieso que estuve buscando las distintas palabras que se utilizan para definir este movimiento y era infinita. He escogido solamente 3: asexual, pansexual o lo que se le plazca. Un movimiento global que encima criminaliza a todos aquellos que piensen distintos. Todo aquel que discrepe de esta agenda se convierte automáticamente en un ser despreciable porque dicen no respeta a otras personas por su poca sensibilidad y por tanto son personas a las cuales hay que ignorar. Pero juntamente a esta agenda de pensamiento único, otro hecho impactante que nunca antes había sucedido en la historia, nunca antes, ha sido ver cómo en muchas iglesias han cerrado sus puertas. Cómo muchas iglesias cristianas evangélicas concretamente han actuado y siguen actuando en estos tiempos difíciles. ¿Y a qué me refiero? No solamente con cerrar. Creo que todos somos conscientes que el Señor siempre ha usado momentos de muchísima dificultad para extender su evangelio. En Hechos vemos, por ejemplo, cómo aquellos hombres que eran judíos, que venían de todas las regiones habitadas, escucharon a los apóstoles hablar del evangelio en sus propios idiomas y cuando se extendieron llevaron el evangelio. O cuando surgió la persecución en la iglesia de Jerusalén, cómo los hermanos que huyeron de esa persecución, al ir a otros lugares, llevaron también el evangelio. Dios siempre ha usado este tipo de situaciones para extender su evangelio. En ese tiempo de situación tan extrema, donde la gente necesita escuchar el evangelio, ha sucedido un hecho inaudito. Las iglesias se han cerrado. Las iglesias se han cerrado. En este tiempo de prueba por el que estamos viviendo, como nunca antes se ha vivido ni a nivel global, las iglesias no están llevando el evangelio, que es cuando se debiera aprovechar para llevar más que nunca, porque la humanidad está sensible ante estos acontecimientos que estamos viviendo. Pero no solamente se han caracterizado por su cierre, algunas incluso están adaptando el evangelio para tener relevancia social, siendo cercanos precisamente a estos movimientos sociales que se están aconteciendo. Y de esa manera, ahora proclaman un evangelio que es tolerante con el pecado y cercana a las tesis de todos estos movimientos sociales. Su deseo, dicen, es acercarse al mundo para cambiar el mundo. Y muchas de esas agendas no solamente se han metido dentro de las iglesias, sino que ahora gobiernan las iglesias. Son las que deciden qué predicar, de qué manera, cómo actuar, y se han convertido en iglesias activistas sociales más que llevaderas o que proclaman el evangelio de Cristo. El evangelio que es el llamado divino al arrepentimiento, como hemos visto en Romanos 1,
el arrepentimiento de pecados y el volverse a Cristo como Señor y Salvador. Todo ese mensaje se ha visto desplazado y ahora se ha visto desplazado por un mensaje humanista, centrado en el mundo, en cómo mejorar a través de los cambios sociales que se están produciendo nuestra sociedad. Por esa razón, hoy día muchas iglesias cristianas son parte fundamental de estos movimientos sociales para implantar esta agenda depravada. Hoy día hay muchas iglesias que aceptan el matrimonio homosexual. Es algo normal, hay que tolerarlo. Es el amor, dicen ellos, que el Señor manifiesta. Toleran el cambio de género porque hay que ser sensibles a cómo nacen esas personas. Otros han formado un movimiento llamado Church Too. No sé si lo han escuchado. Es un movimiento donde las mujeres han tomado el mando de las iglesias. Y dicen textualmente en uno de sus puntos que buscan transformar la iglesia derrumbando los muros de Jericó desde dentro. Ciertamente está sucediendo así. Están destruyendo el evangelio, el propósito de la iglesia en este mundo. O como el movimiento Black Lives Matter, que ya están dentro de muchas iglesias, ha dividido a las iglesias. Y las ha dividido, como dije antes, criminalizando a una parte de aquellos hermanos con los cuales han convivido durante décadas, porque su color de piel o es blanco o es negra. Todo esto es real. Todo esto está sucediendo hoy en día. Y no sucede en un continente, está sucediendo a nivel global, sucede en nuestro país. La Iglesia ha olvidado su propósito, su razón de ser, y se ha enredado siguiendo las doctrinas de un mundo pecador. Por otro lado, también hay hermanos fieles, hermanos que realmente son fieles y que son salvos, que no siguen a ninguno de estos movimientos, pero que creen sinceramente que el mundo está cambiando para mejor y que el Evangelio es la herramienta para cambiar la sociedad actual para mejor, porque realmente creen que realmente la sociedad va a mejor. Y va mejor, dicen ellos, porque básicamente Cristo está alcanzando a toda la humanidad, preparando así su regreso para restaurar su reino en la tierra. Y de esa manera, muchas iglesias que son comandadas por esos hermanos se han comprometido políticamente. Se comprometen políticamente y promueven candidatos políticos afines para que estos, a su vez, cuando lleguen al poder, establezcan los cambios necesarios para mejorar la vida en este mundo. Toda esta amalgama de ideas, de movimientos, de situaciones nuevas, nos influyen personalmente y nos influyen eclesialmente, porque estamos en un mundo que está totalmente conectado y todos tenemos conocimiento de todo lo que está sucediendo. Y de esa manera nos planteamos cómo debemos de actuar como iglesia local. ¿Cuál debe ser nuestra posición como iglesia local? ¿Debemos posicionarnos o no con todos estos movimientos? ¿Debemos de tener un compromiso social para que realmente la igualdad sea lo que rija entre toda la humanidad? ¿Realmente el mundo va a mejor, por tanto debemos de comprometernos también políticamente? Todo esto ha llevado y sigue llevando al Consejo de Ancianos de esta iglesia a estar orando por nuestra iglesia local. Porque creo no equivocarme si afirmo que toda esta situación está suponiendo una carga añadida a nuestras vidas. Y no me refiero solamente al virus, sino preguntándonos, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué esperar de estos tiempos? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Mejorará? ¿Empeorará? ¿Cómo debemos de actuar como iglesia? ¿Tenemos que seguir los dictados de otras iglesias cercanas a nosotros, que están actuando de una manera determinada, que están apoyando estos movimientos, que están apoyando el cambio social en el mundo porque el mundo tiene que ir a mejor? ¿Debemos de estar comprometidos o no con todos ellos? ¿Cómo debemos actuar? Y oramos al Señor para que Él nos dé sabiduría, porque realmente son preguntas importantes, preguntas que nos hacemos como congregación y que hay que dar respuesta. Y rogamos al Señor que nos dé sabiduría para que esas respuestas no sean conforme al mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a poder entender el tiempo que estamos viviendo
Y de tal manera que como iglesia podamos afrontar este tiempo en la manera en la que Dios quiere que afrontemos este tiempo, y no siguiendo los dictados ni de ningún movimiento, ni siquiera de ninguna iglesia afín a nosotros, sino enfocándonos exclusivamente en Cristo y en su Evangelio. ¿Cómo entender lo que nos ha tocado vivir? ¿Cómo actuar en consecuencia en esta sociedad que está viviendo lo que estamos viviendo? Bueno, pues solamente hay una manera, y es conocer precisamente lo que el Señor dice en su palabra respecto a estos tiempos. Porque si algo caracteriza la palabra de Dios y que da certeza que es realmente la palabra de Dios, no solamente es que es un libro histórico que nos habla de lo que sucedió en el pasado, cualquier arqueólogo o historiador también lo podría hacer, sino que Dios mismo también revela lo que está sucediendo en el presente y lo que va a suceder en el futuro. Y eso es lo que distingue a la palabra de Dios de cualquier otra. La palabra de Dios nos dice lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá. Y lo dice absolutamente con total seguridad y certeza. Un ejemplo simplemente. El profeta Daniel profetizó la obra de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte. Durante muchos años el libro de Daniel fue puesto en duda. Y fue puesto en duda básicamente porque es absolutamente preciso en todos los tiempos y en todos los acontecimientos que sucedieron durante la época del Señor Jesucristo. Absolutamente preciso. Por eso dudaron de que se hubiese escrito 700 y tantos años antes de que sucediera el nacimiento de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Pues de la misma manera, hermanos, si creemos que así fue la palabra de Dios para el nacimiento de Cristo, tenemos que entender que sucederá en todos los acontecimientos presentes y futuros. Y todo lo que leemos en la palabra de lo que sucederá va a suceder tal cual el Señor lo ha dejado por escrito. ¿Qué nos dice el Señor entonces en su palabra respecto a estos tiempos que nos ha tocado vivir? ¿Cómo debemos de actuar como iglesia? Pues precisamente a la luz de lo que acabamos de leer en nuestra lectura devocional, que también es la lectura congregacional, Romanos 1, pero leyendo a partir del versículo 18, y les invito de nuevo a tener la lectura desde el versículo 18 al 28, para poder entender cómo vivir la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos, cómo vivir como iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. Dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera de que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. El resumen de esta porción de la palabra de Dios es el siguiente. Este mundo no tiene solución. Este mundo no se puede arreglar. Nada va a poder arreglar lo que está sucediendo en este mundo. La iglesia no va a poder arreglar lo que sucede en este mundo. El político de turno, da igual que sea de izquierda, de la ultraizquierda, de derecha, de la ultraizquierda,
de la ultraderecha o del centro, ningún político de turno va a poder arreglar el mundo. Ninguna coalición entre países va a poder solucionar el mundo. Los distintos movimientos sociales no van a poder arreglar el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo en el mundo es parte del juicio de Dios. Todo lo que está sucediendo en el mundo es parte del juicio de Dios. Y es absurdo creer que el hombre puede parar el juicio de Dios. Y es absurdo creer que el hombre tiene la capacidad de hacer a Dios que cambie de opinión y que no lleve a cabo su juicio sobre la humanidad pecadora. Y un spoiler: nosotros estamos viviendo en la última etapa del juicio de Dios. Después de esta etapa viene el día de la gran ira de Dios, la gran tribulación que leemos en Apocalipsis 6 al 19. Estamos como sociedad, como iglesia, en la última etapa del juicio de Dios, como veremos en esta mañana. Pablo escribe: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Este versículo explica toda la sección de este capítulo. Dios está ahora mostrando toda su ira está siendo revelada desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda la humanidad. ¿Por qué? Porque estos han restringido la verdad de Dios con injusticia y con impiedad. Es decir, el hombre, el ser humano, la sociedad, aunque conocía la verdad de Dios, la han ignorado y han rehusado obedecerla, y lo han hecho con una actitud de impiedad, es decir, con dureza de corazón. En otras palabras, mientras más conocen la verdad de Dios, más endurecen sus corazones contra Dios. Por tanto, ¿cuál es el juicio de Dios? Endurecer sus corazones, abandonando a la humanidad, a su pecado. Eso es el juicio de Dios que estamos viviendo. Dios ha abandonado a la humanidad a sus pecados porque han rehusado obedecerle. Y aunque todo este juicio es global, ha comenzado por el mundo occidental. Creo que todos somos conscientes de que todos estos movimientos de lo que hemos hablado, todo ese tipo de revoluciones han surgido en nuestro mundo occidental, Europa, Norteamérica. Y es que si alguna vez alguien tuvo acceso a conocer la verdad divina mediante las Escrituras, fue precisamente la sociedad occidental, nuestra sociedad. Históricamente fue Europa, después del pueblo judío, quienes fueron beneficiados con el Evangelio. Parte de Europa fue cristianizada por la labor misionera del apóstol Pablo. Todos somos conscientes de los viajes misioneros de Pablo por toda Europa. Después de él vinieron otros misioneros que a lo largo de los siglos hizo que toda Europa fuera conocedora de la verdad de Dios, del Evangelio. En Europa surgieron los movimientos reformadores. En Europa vino la vuelta a la verdad del Evangelio de Cristo. Europa fue usada por el Señor a través de muchos misioneros holandeses, alemanes, franceses, ingleses, para llevar el Evangelio al resto del mundo, al continente americano, a África, a Asia, a Oceanía. Todos ellos han conocido el Evangelio por los misioneros europeos que el Señor usó. Así que si alguna vez hubo alguien que conoció la verdad, fue el mundo occidental. Si alguna vez hubo alguien que entendió la Biblia, que comprendió la verdad de Dios, que entendió el Evangelio de Cristo, fue el mundo occidental. Pero ahora somos conscientes de que este mismo mundo occidental es quien está rechazando la verdad de Dios, que es donde han surgido todos estos movimientos humanistas que son enemigos de Dios. Y con ellos, el resto del mundo les han seguido. Ahora el mundo entero rechaza la verdad y con injusticia las está restringiendo. Acallan la voz de esa verdad, que han puesto en su lugar esta agenda global anticristiana, que cambian por completo todo el propósito de Dios para la humanidad. Y por esa razón,
la ira de Dios se revela imparable contra todo el mundo. Y Dios está en este juicio inicial ejecutando su juicio, abandonando al mundo a su pecaminosidad, no restringiendo el pecado de la humanidad. Y lo ha abandonado de tres maneras que leemos en los versículos del 24 al 28. Y sabemos que es Dios porque lo dice la palabra, Dios los entregó, dice. Yo mismo lo hice, dice el Señor. Primera manera, versículo 24, Dios los entregó a la humanidad a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí lo que está hablando es que la primera etapa de ese juicio de Dios fue el libertinaje sexual. Hoy es aceptado como normal relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero no solamente eso, también es algo normal tener infidelidades, tener deslices. Incluso hay profesionales, psicólogos, psiquiatras incluso, que dicen que eso es bueno porque ayuda a fomentar un matrimonio sano. De hecho, las webs que más abundan en Internet son webs de intercambio de parejas, de esposas que se van con otros hombres, de esposos que se van con otras mujeres, de realizaciones de orgías, la pornografía que inunda literalmente todas las redes. Estaba leyendo esta semana una noticia de una página web, OnlyFans se llama, que es una web que yo no la conocía, fue que estaba leyendo las noticias y me llamó la atención. Es una web que lo que hace es que los que son usuarios hacen sus propios vídeos y los usuarios que ven esos vídeos le pagan por verlo. Entonces ya se podrán imaginar cuál es el 99.99% de vídeos que se ven en esa web. Bueno, pues como según parece, ese no era el propósito inicial de esa web, que todo fuera pornográfico. El fundador quiso pues prohibir ese uso. No tardó ni media hora en volverse atrás, porque todos los usuarios, la gran mayoría, amenazaban con irse. Hoy en día esto es lo que impera. Esto es el libertinaje sexual, la revolución sexual, la pura pornografía. Todas estas aberraciones confirman que Dios ha abandonado al hombre en ese pecado de la lujuria sexual. Es parte del juicio de Dios. La segunda manera, dice Pablo en Romanos, está en el versículo 26. Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo en hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. En esa segunda etapa del juicio de Dios, Dios abandonó al hombre ahora a las perversiones sexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hoy en día es algo normal. Hoy en día lo sorprendente es que te sorprendas de esa situación. Hasta hace 50 años era algo que se ocultaba. Se sabía, pero se ocultaba. Hoy en día es imposible. Es más, no lo critiques. No digas que eso es pecado. Hoy a lo que se nos llama es a tolerar esa aberración. Bueno, esa es la segunda etapa del juicio de Dios contra la humanidad. Ha dejado al hombre en la insensatez de poder y ver bien relaciones homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cambiando así, por tanto, la naturaleza de sus cuerpos. Dice Pablo que los hombres se encendieron en su lascivia. La palabra lascivia en griego, les puedo asegurar que cuando la leí, es horrible, porque implica perversiones terribles que no tienen nombre. Hechos horribles que ni siquiera son capaces de poner nombre son los que llevan a cabo hombres con hombres. Esta es la segunda etapa del juicio de Dios. Así que no pensemos que esto va a ir a mejor, al contrario. Dios ha abandonado al hombre a la depravación sexual sin límites conocidos.
Y todo eso, dice Pablo, aun a pesar de tener retribución en esta vida, enfermedades venéreas, el mismo SIDA que a tanta gente ha matado, a pesar de todo eso, el hombre sigue llevando a cabo todas estas perversiones sexuales. ¿Por qué? Porque es imparable el juicio de Dios. Y la tercera manera del juicio la vemos en el versículo 28. Dios los entregó a una mente depravada, a una mente depravada. Digamos que esta es la última etapa del juicio de Dios, que como dijimos antes, precede al día de la gran tribulación de Dios, que leemos desde el Apocalipsis 6 al 19. Por tanto, hermanos, nosotros estamos en esta última etapa. Pablo dice que Dios ahora ha entregado a la humanidad a una mente adokimón, es la palabra griega. Es decir, a una mente que expresa pensamientos, actitudes absolutamente ilógicos, sin sentido. Ahora mismo el ser humano está haciendo y pensando y llevando a cabo cosas que no tienen ningún sentido. ¿Qué es lo que sobresale hoy en día que la humanidad está llevando a cabo que realmente no tiene ningún sentido? Pues precisamente la cultura de transgénero. ¿No es sorprendente que hoy te levantes mujer, aunque seas hombre? ¿No es sorprendente que eso se vea bien, que eso es normal? Que incluso se apoye a niños que apenas han desarrollado su intelecto y que si el niño hoy quiere ser niña, no pasa nada, que es perfectamente normal. Aunque la biología te demuestre que eres hombre o que eres mujer, aunque la lógica te demuestre que si tienes los genes que tienes es que eres hombre, o eres mujer, y que eso no es intercambiable, a pesar de eso, la mente depravada, la locura del hombre dice, no, da igual la lógica, lo que impera es el sentimiento, lo que yo siento que soy. Eso es lo que estamos viviendo, ¿o no? Eso es lo que hoy está en nuestra sociedad. Por eso afirmamos de que estamos ya en esta última etapa del juicio de Dios. Esto nunca antes ha sucedido. Y esto ha sucedido en poco más de 3, 4 años. No ha pasado más. O incluso menos. Pero no solamente la cultura transgénero. ¿Y el aborto? El aborto sin límites. Que una mujer se levante por la mañana, aunque tenga 9 meses, diga, quiero abortar, y que maten a esa criatura, a ese ser vivo, a esa persona creada a imagen de Dios que está en su vientre, y no pasa nada. Y es lo que sigue diciendo Pablo desde el versículo 29 al 31, que la humanidad en su locura está llena de toda injusticia, de maldad, de avaricia, de malicia, colmados de envidias, homicidios, pleitos, engaños y malignidades, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. El punto es que es tal estos movimientos que, como dijimos al principio, hasta las iglesias se han dividido por cuestiones de raza. Eso no es de locura, eso no es propio de una mente malvada, aborrecedora de Dios, insolente, soberbia, y el propio aborto, como hemos dicho. Todos estos movimientos sociales, les animo a que examinen sus propuestas a la luz de estos 3 versículos. Están reflejados aquí. Todos. El Me Too, el feminismo, el transgénero, el aborto, todo está en estos 3 versículos. Todo. Porque todos nacen de una mente perversa, reprobada por Dios. Todos. Porque solamente están produciendo injusticias por causa de la maldad que abunda en sus corazones, que solamente consideran a sí mismos como mejores, que crean pleitos, divisiones entre iglesias, entre hermanos, destruyendo a la propia humanidad porque son sin amor, despiadados, promoviendo un aborto libre contra criaturas que ni siquiera han nacido. Por eso afirmo y me reafirmo
de que estamos en esta última etapa del juicio de Dios. Así que todo lo que está sucediendo es el resultado de esta última etapa del juicio de Dios antes de que el gran día de la tribulación venga a la tierra. Dios ha abandonado al hombre a sus pasiones, lo ha abandonado a sus perversiones, lo ha abandonado a una locura sin sentido. Todo esto es parte del juicio de Dios contra la humanidad. La igualdad de género, el aborto libre y sin restricciones, la libertad sexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el caos en estos enfrentamientos interraciales, el movimiento transgénero, todo esto es parte del juicio de Dios, hermanos. Es parte del juicio de Dios que ha abandonado al ser humano y por tanto es imparable. Nada puede parar el juicio de Dios. Si como iglesia no entendemos esto, tenemos un gran problema. Y es que podamos vernos envueltos precisamente en todos estos movimientos. Si no entendemos que nada de lo que estamos viviendo se puede solucionar, como muchos hermanos fieles creen que va a suceder, tenemos un problema. Es que entonces no conocemos a Dios. Unas nuevas elecciones no van a solucionar estos problemas. Un nuevo gobierno no va a solucionar este problema. Una iglesia comprometida con los problemas de la sociedad no va a solucionar estos problemas porque nada puede parar el juicio de Dios. Nada. Todo lo que hemos leído es Dios juzgando, dejando al hombre abandonado a sus locuras. Y Dios, como dije al principio, lo detalla tan perfectamente que hay que ser necio para no darnos cuenta de qué es lo que estamos viviendo actualmente. Por tanto, Dios lo expone para que entendamos de que esto no es casual, sino que es parte de su juicio. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo nos debe afectar todo esto como iglesia local? Primero, como hemos dicho, entendiendo de que estamos ya en la última etapa del juicio de Dios. Lo siguiente que ha de venir, lo tenemos en primera y en segunda de Tesalonicenses. El Señor se llevará a su iglesia, porque Dios no ha dejado a su iglesia para ira. Y lo siguiente, Apocalipsis 6 al 19, los juicios de Dios contra este mundo. Estamos, por tanto, ya en la última etapa, hermanos. Si no somos conscientes, tenemos un problema. Estamos ya en la última etapa. Dios está a punto de venir. Cristo está a la puerta, literalmente, literalmente. ¿Cómo entonces debemos actuar como iglesia? Sabiendo que el juicio de Dios es imparable y que ya estamos en esta última etapa, ¿cómo debemos actuar? Primeramente, debemos entender que en medio de esta etapa de locura, el creyente tiene la mente de Cristo. En medio de esta etapa de locura, la iglesia tiene la mente de Cristo. Conocemos la verdad porque las Escrituras es la mente de Cristo. Y tenemos además al Espíritu Santo morando en cada creyente, quien nos revela y nos guía a través de toda la verdad de Dios. El Señor Jesús afirmó que el Espíritu Santo de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14 y 17. Y ese Espíritu Santo, dijo el Señor en Juan 16:13, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Tenemos la mente de Cristo. Por eso precisamente sabemos en la etapa en la que estamos viviendo. La palabra de Dios, por tanto, ¿qué va a hacer? Nos va a instruir para saber cómo vivir en estos tiempos. Nos va a guardar, de hecho, incluso de esta locura insana que invade a la humanidad. Nos va a mantener firmes en la verdad de Dios y nos va a mantener firmes en la roca que es Cristo. Por esa causa, todo lo que escuchemos, todos estos parabienes que parecen venir del mundo a través de estos cambios sociales,
Todos estos movimientos que se han introducido en muchas iglesias y que aparentemente pueden tener algún valor, deben ser corroborados por la palabra de Dios. No podemos decir, bueno, hermano, es que como otras iglesias cercanas a nosotros están tomando esta posición, nosotros tenemos que ir detrás. No. Es que, hermano, como iglesia tenemos que apoyar los movimientos porque estos movimientos van a dar igualdad al ser humano. No. Si tienes claro de que todo esto es propio de una mente depravada, parte del juicio de Dios, tú lo que tienes que hacer es todo corroborado con la palabra de Dios. Porque, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Segundo, debemos saber que en medio de toda esta situación terrible por la que el mundo está viviendo, el Señor está protegiendo a su iglesia. Dios está protegiendo a su iglesia. No solamente somos guardados de la ira venidera, como dije antes, por eso yo creo en el arrebatamiento pretribulacional. No todos los hermanos lo entienden o creen otra cosa, perfectamente lícito. La palabra nos dice que Él no ha dejado al creyente para la ira, por tanto, tendrá que ser librado. Somos guardados no solamente de esa ira venidera, sino que también estamos siendo guardados de lo que está sucediendo actualmente, del juicio actual. Por tanto, no hay nada que temer. No hay nada que temer. No hay nada de que temer de lo que nos pueda hacer el hombre por pensar diferente, por decir que están en pecado. No tengo que temer. Debemos, por tanto, seguir con el ministerio que se nos ha sido encomendado, que es predicar solo el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. El juicio y la ira no está sobre la iglesia, sino como dice Pablo en Colosenses 3:6, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. O sea, por el mundo que rechaza a Cristo. Por esa razón es que debemos de estar firmes en las Escrituras. Pablo de nuevo en Efesios 5:6 dice que nadie os engañe con palabras vanas. Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que nadie te engañe con todas esas propuestas del mundo. Porque por esa causa viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios. Así que lo que tenemos que hacer como iglesia en estos tiempos es no caer en las garras engañadoras del enemigo, como tristemente ha sucedido en otras iglesias, que siguen los dictados de este mundo, sino seguir confiando solamente en Cristo y esperando su regreso por su iglesia. Pablo escribe a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 1:10 que esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pedro, a los hermanos que estaban expatriados por muchísimos sitios, les escribe y les anima diciendo: ustedes son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que la iglesia está siendo guardada por el Señor. Estamos siendo protegidos por el Señor. No tenemos que temer toda esta aberración, toda esta locura que está sucediendo. Debemos de seguir siendo hombres y mujeres aferradas a la palabra de Dios, a la mente de Cristo. Y tercero, es que también debemos entender que como iglesia que estamos en este mundo, que aún no hemos sido llevados, aunque estemos en esta última etapa del juicio de Dios, la responsabilidad de la iglesia no es traer solución a lo que va mal. No es traer solución a lo que va mal. La función de la iglesia no es intentar solucionar los problemas del mundo. Como hemos visto, es imposible porque es parte del juicio de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pablo, en este mismo capítulo 1 de Romanos, nos lo dice, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. ¿Qué salvación? Del juicio y de la ira de Dios a todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es nuestra gran responsabilidad? Seguir predicando y proclamando el Evangelio del Señor Jesús. No es meternos en problemas políticos, en berenjenales políticos, no es intentar caer bien a la sociedad aceptando todas las aberraciones propias del juicio de Dios. No, es seguir proclamando con fidelidad el Evangelio del Señor. Como iglesia y como creyentes individuales en nuestros hogares, en nuestros puestos de trabajo, con quien estemos. Seguir predicando el Evangelio, porque es el Evangelio de Cristo lo que va a justificar al hombre, dice Pablo, lo que le va a librar del juicio venidero. Debemos de proclamar un Evangelio, no que solucione los problemas del mundo, sino para liberar a las personas del mundo. Dios es lo que está haciendo mediante su Evangelio. Está dando entendimiento a las personas para que conozcan la verdad y todos aquellos que fueron llamados desde antes de la fundación del mundo puedan ser sacados del juicio de este mundo y de la ira venidera. Así sucedió con nosotros. Pablo dice en Colosenses 1:13 que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Pues de la misma manera tenemos que seguir haciendo nosotros, predicar ese Evangelio para que el Señor siga librando a muchos de este dominio de las tinieblas y trasladando a salvos al reino de su amado Hijo. A veces el concepto de salvación, quizás en nuestro ideario, nuestro pensar, se limita a quizás entender que está hablando de la salvación de la condenación eterna, que es la salvación que Dios me libra del infierno. No, la condenación eterna es el destino final de todos los condenados. Pero cuando Dios dice que Él nos libra, nos salva, nos dice que no está no solamente salvando de ese fin último, sino de todas las etapas anteriores que llevan a ese fin último. Por eso mismo Dios nos ha salvado del juicio, de la ira y de la condenación eterna. Es el descanso que tenemos que tener, por eso tenemos que confiar solo en el Evangelio de Cristo. Porque no es que solamente van a librar a las personas de la condenación eterna, los va a librar de este mundo, los va a sacar de la locura de este mundo en el que muchos hoy están viviendo. Implica ser librados de un juicio que ya ha comenzado. Y solamente el Evangelio de Cristo puede librar a las personas de la locura de este mundo. Solamente. Si tú quieres ser relevante en esta sociedad, predica a Cristo. Predica a Cristo. Solamente el Evangelio de Cristo, dice Pablo, es poderoso para salvar. Solamente el Evangelio de Cristo es poderoso para salvar de ese juicio que después Él sigue relatando, que ya ha comenzado. Es poderoso para protegernos, es poderoso para librarnos del fin en el lago de fuego eterno. Por tanto, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, hermanos, la Iglesia debe seguir centrada en Cristo, en la persona de Cristo, en su Evangelio. Olvidemos de intentar o pensar que podemos tener alguna relevancia social siguiendo los dictámenes de este mundo. Nada puede solucionar los problemas de este mundo. Recuerda, es parte del juicio de Dios. La sociedad es el reflejo del pecado personal de cada persona. Esto es imparable. Dios ha eliminado toda restricción a ese pecado del hombre y por eso estamos viendo lo que estamos viendo, porque es Dios juzgando al mundo. El mundo no va a ir a mejor, va a ir a peor y peor y peor. Y como iglesia descansamos en que el Señor nos protege y sin miedo seguimos predicando el Evangelio, el único Evangelio de Cristo. Porque sin Cristo no hay nada que puedas hacer. Vas a acabar en esta locura insana que estamos viviendo. Vas a acabar en el juicio eterno. Si realmente
tú nos visitas y no crees en Cristo, no crees en Dios, creo que al menos eres consciente de que estamos viviendo en una etapa de locura. Pues ahora has entendido el porqué. Y por esa razón te digo que solamente Cristo puede salvarte. Solo Cristo puede salvarte de todo este tipo de situaciones. Queridos hermanos, nuestra gran responsabilidad, por tanto, en estos tiempos tan convulsos, en este último tiempo, es seguir predicando confiadamente el Evangelio de Cristo. No avergonzarnos de ese Evangelio. Es la única esperanza para este mundo que ya está en la última etapa del juicio de Dios antes del día de su ira. Solamente Cristo, solamente su Evangelio es la única esperanza para este mundo. La única respuesta apropiada para el Evangelio de Cristo no es que tu matrimonio te vaya a ir bien, que no vas a tener problemas económicos. La única respuesta apropiada es arrepentimiento y fe en aquel que se hizo hombre y tomó el lugar de los pecadores en la cruz del Calvario. Es algo incondicional. Esa es la respuesta que Dios demanda a su Evangelio: arrepentimiento y fe. Es tener a Cristo como Señor y Salvador. Fuera de eso, no hay forma de escapar del juicio de Dios, de su ira venidera. Así que les digo desde ya, por un lado, que no esperen que la situación de este mundo mejore. También les digo desde ya que aunque gracias a Dios somos guardados del juicio divino, porque ya estamos sentados en gloria, dice la palabra, también es cierto que la situación de una iglesia fiel que predica a Cristo en un mundo que es depravado y que es enemigo de Dios, tampoco va a mejorar. Ciertamente estamos siendo guardados, pero ciertamente la iglesia está siendo perseguida. Pero no tenemos que temer. Dios nos guarda, Dios nos protege. Por eso, ¿qué debemos hacer? ¿Adaptarnos al mundo para que dejen de perseguirme? No, seguir predicando el Evangelio y confiando solamente en Cristo. Adelante, sin temor. Pablo le dijo a los filipenses, en Filipenses 1:29, es un versículo favorito mío, algo que es realmente impactante. Para aquel que no es creyente no lo van a entender, pero para el creyente es un mensaje maravilloso. Nos dice: porque a vosotros, a los creyentes, se os ha concedido por amor de Cristo, se os ha concedido, es una concesión, es un regalo de Dios, y dice por amor, porque yo te amo, te voy a dar estas dos cosas, porque te amo. Primero, creer en Él, y segundo, sufrir con Él. No tengamos temores, hermanos. No tengamos temor a sufrir porque el Señor te lo ha concedido por amor. No tengas temor de seguir predicando su Evangelio donde quiera que estés. No intentemos adaptar a esta iglesia al mundo. Sigamos siendo luz y sal en medio de tanta oscuridad. No intentemos arreglar este mundo no tiene solución, todo esto es parte del juicio de Dios. Sigamos proclamando el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a la gente de este mundo. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por revelarnos, Señor, no solamente lo que sucedió, sino también la historia de lo que sucede y la historia de lo que sucederá, Señor, para que como iglesia estemos prevenidos y sabiendo, Padre, confiados en que tú tienes el control de todas las cosas. Y ese es nuestro mayor descanso, Señor. Sabemos que lo que estamos viviendo es una última etapa antes de que vengas a por tu iglesia y tú desates toda tu ira, Señor, que leemos en Apocalipsis, sobre esta humanidad depravada que rechaza tu verdad, que te rechaza a ti, que endurece sus corazones contra ti, Señor. Y es por eso que te suplicamos que nos ayudes a mantenernos firmes en el Evangelio de Cristo, porque es tu poder para salvar, Señor. Y es por eso que este Evangelio llegue a todos los corazones de los que hoy estamos aquí, y te suplicamos por aquellos que nos visitan para que también tú, Señor, te reveles a ellos a través de ese Evangelio y entiendan, Señor, de que solo tú eres la solución a sus vidas, porque tú, Señor,
mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchísimas gracias te damos, Señor, por habernos librado de este tiempo, por darnos tu palabra, que es la mente de Cristo, por darnos a tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, a comprenderla y a ponerla por práctica, Señor. Ayúdanos a seguir siendo fieles, manténnos constantes y firmes en la verdad de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos guiar por cantos de sirena que aparentemente quieren guiarnos a buenos puertos, pero que lo que realmente quieren es que nos estrellemos, Señor. Gracias porque tú eres fiel y tú nos cuidas, tú no perderás a ninguno de tus hijos. Así que con valentía, danos fuerzas para seguir proclamando el Evangelio de Cristo sin avergonzarnos de él. Te lo rogamos y te lo agradecemos en Cristo Jesús.